Importante hacer un llamado a la oposición para que le den orden y viabilidad a la conducción de esta legislatura. Tener mayoría no es nada más un privilegio, implica también una responsabilidad. Las mayorías tienen la obligación de ir conduciendo los debates. Y lo que hemos visto en las últimas semanas en esta legislatura es un desorden permanente. Dicen los clásicos, si no pueden, renuncien. Son mayoría, asuman su responsabilidad. Y en ese sentido, valga como ejemplo lo que hemos visto en las últimas sesiones. La última, esta que estamos terminando. Hay un rompimiento donde aparentemente hay un desencuentro entre el PRD y el PAN con el PRI. PAN y PRD se van de la sesión tratando de romper el quórum, no lo logran. El PRI se queda, ordena a la presidenta de la mesa que concluya la sesión sin ningún tipo de justificación jurídica, se da ese rompimiento. Y luego se nos vuelve a citar a esta sesión y en el citatorio que se nos envía se nos dice que fue porque por motivos de seguridad no se pudo concluir esta sesión. Y entonces varias diputadas y diputados estamos enviando una carta a la presidenta de la mesa para que frente a semejante afirmación y tomando en consideración que las instituciones y quienes las encabezan deben tener absoluta seriedad y profesionalismo, pues que nos informe en concreto a qué se refiere cuando expresa que no existían condiciones de seguridad para continuar con el desarrollo de la sesión. Que nos informe además qué acciones se están tomando para combatir esas peligrosísimas amenazas y qué autoridades han sido notificadas para que procedan a garantizar plenamente las condiciones de seguridad del recinto parlamentario. Informando además que en estos tiempos, pues los temas de seguridad o de inseguridad no son un juego y debemos tomar estos temas con absoluta responsabilidad. Aquí está el oficio que hemos firmado varias diputadas y diputados solicitando que se nos haga esa aclaración. ¿Por qué se concluyó de forma abrupta la última sesión? ¿De verdad hubo causas de inseguridad que no permitían continuar con el debate? Un conflicto entre el PRD y PAN contra el PRI es un asunto de altísima inseguridad. Pues ¿cómo debaten sus problemas? ¿A qué nivel? ¿Se llevan pesadito? O sea, compañeras, compañeros, vamos dándole seriedad. Tenemos mes y medio, diputadas, diputados, viendo cómo suben y bajan dictámenes de créditos. Mes y medio. En mes y medio no pudieron revisar un crédito que tenía evidentes fallas. Se les traspapeló la opinión de la Auditoría Superior del Estado. En mes y medio, a sube y baja. Hoy vuelven a bajar 2 dictámenes de 2 créditos que ya habían iniciado discusión. No se bajaron al inicio de la sesión, o ya estaban en discusión y los bajan. Y no son capaces de explicar por qué. ¿Cuál es el sentido de bajar esos créditos? ¿Por qué? ¿Cuál es la falla técnica? ¿O es un asunto político? ¿Es una venganza? ¿El PRI y el PAN le están cobrando al PRD uno de los votos en contra? Bueno, en ese sentido, compañeras, compañeros, se vuelve a refrendar el desorden. Pónganse de acuerdo, caray. Miren, hoy se cita sesión, la presidenta cita a las 10:30. 10:30. Se inició la sesión a la 1:30. 3 horas después, hubieran citado a las 2 de la tarde. Pónganse de acuerdo. Una mayoría tiene la obligación de dar conducción. Su desorden lo están trasladando a la legislatura entera y nos están haciendo quedar en ridículo.
Diputadas, diputados, otro tema importante. Este pleno autorizó que se citara a comparecer para el tema del ISTESAC al Auditor Superior del Estado, a la Secretaria de la Función Pública, al director, al fiscal anticorrupción, para que explicaran qué hallazgos han tenido sobre los desfalcos. Y se dijo antes del 30 de este mes. Y se estableció un protocolo, lo establecimos en el punto de acuerdo. Y sin seguir ese protocolo, ya se citó únicamente al director. ¿Cuál es el objeto? Evadir el tema de los desfalcos e ir directo a la reforma. Pero primero hay que evidenciar quién se robó el dinero del ISTESAC. Y hay que darle seriedad. Si nosotros ya autorizamos unas comparecencias y autorizamos un protocolo, hay que cumplirlo. Nos estamos evidenciando para seguir con el desorden parlamentario. En mi calidad de presidente de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, envié a la Jucopo propuestas para las convocatorias para sustituir o para nombrar a los órganos internos de control del ISAI y del Tribunal de Justicia Administrativa que ya renunciaron. Y al del TRIGES, que aprovechando una controversia legal, tiene años gastando el dinero como le da su gana, sin órgano interno de control que regule, repartiéndose bonos a diestra y siniestra, sin órgano interno de control que los regule. Estamos hablando de más de un mes que se enviaron esos documentos. La Jucopo no ha podido desahogar el tema. Convocaron a reunión a los titulares y luego los dejaron plantados y luego no se organizaron. Caray, ese desorden parlamentario nos está llevando a exponernos, a evidenciarnos. Y pregunto, diputadas, diputados, sobre todo de oposición, ¿con qué cara se critica al Ejecutivo? ¿Con qué cara se puede levantar el dedo para señalar a otros poderes si nosotros como poder no estamos haciendo nuestra chamba? No se les pide mucho, compañeras, compañeros de oposición, se les pide un liderazgo claro para poder tomar acuerdos. Uno, se les pide agenda para poder llevar a cabo acuerdos. Porque lo que hemos visto ahora es que las contradicciones que tienen en su seno las trasladan acá. Entonces, diputadas, diputados, ojalá pronto podamos descifrar qué pasó con los créditos, qué pasó con los nombramientos de los órganos internos de control, qué pasó con esa misteriosa amenaza que acecha al Congreso y que impidió que concluyera con su sesión. Y miren, compañeros, en honor a la verdad, muchas de estas cosas ni siquiera son culpa de las diputadas y de los diputados. En medio del desorden nunca falta un asesor jurídico, nunca falta un asesor lambiscón que dice póngale ahí que por motivos de seguridad. Y caemos en la trampa de no respetar la normatividad, de no respetar la ley, de no respetar el reglamento, de hacer lo que queremos porque nos dicen que somos autónomos. No, la autonomía radica del respeto a nuestra normatividad interna. Sería cuanto, diputada presidenta.